nuestro Señor Jesús, para que los cimientos del reino de los cielos sean firmes. En el Nuevo Testamento solo nos dejó un mandamiento. Hermanos y hermanas, ¿recuerdan cómo se llama ese mandamiento? Es el de amarse los unos a los otros. Entonces, el emperador de hoy en día, ¿acaso enseña a sus subordinados a amarse los unos a los otros? No enseñará de esa manera. Ni siquiera él mismo ama a sus subordinados. ¿Cómo puede entonces exigir a sus colegas en la corte que se amen los unos a los otros? Pero la enseñanza de nuestro Señor hace que todos amen al Señor, y también que los hermanos y hermanas se amen entre sí. La voluntad del Señor el Padre también nos permite convertirnos juntos en diferentes miembros del cuerpo, perteneciendo los unos a los otros, dependiendo y conectados entre sí, y perteneciendo todos bajo el nombre del Espíritu de este cuerpo. Entonces, leamos cómo el Señor enseñó en aquel entonces a los discípulos a amarse unos a otros, y cómo ser servidores de los hermanos y hermanas. En aquel tiempo, los discípulos discutían sobre quién era el mayor. Pero el Señor Jesús dijo así: De cierto os digo, que se nos volvéis, y no os humilláis como niños pequeños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, entre vosotros, quien esté dispuesto a ser el más humilde, dispuesto a ser servidor de todos, ese es el mayor en el reino de los cielos. La enseñanza del Señor Jesús es enseñar a sus discípulos que son miembros pertenecientes al Señor Cristo. Es decir, amarse los unos a los otros, y estar dispuestos a servir a los hermanos y hermanas. Aquella persona que sirve de corazón a los hermanos y hermanas es considerada grande entre los hermanos y hermanas. Así es, y el Señor no solo enseñó esto, sino que además bendijo a aquellos que sirven de corazón a los hermanos y hermanas, haciendo que aquellos que están muy dispuestos a servir a los hermanos reciban bendiciones. Entonces, los hermanos y hermanas se amaron aún más entre sí, sirviendo con más humildad, sirviéndose unos a otros. Pongamos un ejemplo. Entre nosotros hay un grupo de hermanos y hermanas que se aman cada vez más. Hay una hermana que ha servido de corazón a los hermanos y hermanas. El año pasado, ella ya tenía esta cualidad, pero este año lo ha hecho aún mejor. Se trata de nuestra hermana Zilpa, quien sirvió de corazón a tantos hermanos y hermanas. A más de 20 hermanos y hermanas. Ella se encargó plenamente de la alimentación de todos, comprando y cocinando, y asegurándose de que los hermanos y hermanas tuvieran comida. Y luego, inesperadamente, hubo varias hermanas más que trabajaron junto con la hermana Zilpa. Entonces, veamos y a la hermana Zilpa, y a las hermanas que trabajaron con ella. El Señor las bendijo. El Señor Jesucristo las bendice. Y hace que el trabajo que realizan también sea bendecido. Y luego, esto fortalece más el corazón de quienes están dispuestos a servir a los hermanos. La fe de esas personas hace que aquellas personas que están dispuestas a servir a los hermanos sirvan de corazón aún más a los hermanos y hermanas. Y los hermanos y hermanas, al ver a estas personas que sirven a los hermanos, vaya, no dicen ni una sola palabra de queja, sino que siempre dicen palabras de edificación y palabras de gratitud. Entonces los hermanos y hermanas sienten, vaya, la hermana Zilpa y las otras hermanas que trabajan con ella se aman tanto entre sí, y nos aman tanto, amémoslas nosotros también. Y entonces, el espíritu de amarse los unos a los otros entra entre nosotros. Esta es la enseñanza del Señor Cristo. Entonces, veamos al emperador de hoy en día. ¿Cómo enseña a los funcionarios subordinados? Él enseña a los funcionarios subordinados de esta manera. Dijo que quería que los funcionarios salieran gateando uno por uno. En realidad, si son corruptos o no, depende de lo que él diga. Entonces, ¿dónde está el amor mutuo? Trabajar duro. Personas que se esfuerzan por ser leales al partido político. Por el contrario, son expulsados. Aquellos que se llevan bien con él. Y luego los que fingen llevarse bien con él son ascendidos. Después de ser ascendidos, después de un tiempo, son expulsados de nuevo, incluso encarcelando a la gente. Entre los diversos funcionarios, también se acusan mutuamente. No hay amor mutuo. Incluso se perjudican unos a otros. Pero nuestro Señor es diferente. El Padre, para que nos amemos los unos a los otros, aunque somos muchos, nos convirtió en un solo niño del Apocalipsis. Es solo un niño, ¿eh? No son dos niños. Es un solo niño. Entonces, nos pertenecemos los unos a los otros. Por ejemplo, si los hermanos y hermanas vienen juntos, entonces todos comen juntos, viven juntos. Nadie sabe qué es de quién. Todos lo comparten todo. Todo es exactamente igual. Si todos tienen dinero, también lo usan juntos. Esa es la razón. ¿Por qué motivo? Porque todos los hijos comprenden que son miembros de un solo cuerpo. Y aunque originalmente uno mismo no sea perfecto, pero a través de ser moldeados y moldeados, el corazón de amor mutuo aumenta. Este es el Espíritu del Padre Celestial y el Espíritu del Señor, que nos hace uno solo entre nosotros. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.